Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos cada día. Les proponemos que compartan con nosotros un viaje a la memoria, a la historia reciente de España. Me refiero a la Guerra Civil Española y los bombardeos sobre Madrid, los primeros contemporáneos de la historia. Y nos vamos a ir al sureste de la capital, al barrio de Vallecas, una de las zonas donde se lanzaron las bombas contra la población civil. El fotógrafo Robert Capa recogió con su cámara las imágenes de la devastación. Entre ellas destaca una fotografía icónica muy conocida, la casa de ladrillo de Peyroncelli 10. En ella se observa la risa de 4 niñas en la calle. Pues bien, esa vivienda se mantiene en pie después de 85 años y se va a convertir en el futuro centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos sobre Madrid. Un proyecto ambicioso que además contempla la creación de un museo al aire libre sobre los restos arqueológicos de otras edificaciones destruidas en la guerra y de las sucesivas chabolas levantadas en ese solar a lo largo de décadas de migración en la capital. Nos lo va a contar José María Uría, director del área de cultura Centro Documental Fundación Anastasio de Gracia, Enrique Bordes, doctor en arquitectura y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, coautor del libro Madrid bombardeado 1936-1939, y Alfredo González Ruibal, arqueólogo de estas excavaciones. En el control técnico está Jesús Aroca, en la producción Rodrigo Vivar, en la redacción Javier Martínez y Fernando Orea, y en la presentación y edición quien les habla, Lola Funchal. Punto de Enlace, Radio Exterior de España. José María Uría, director del área de cultura y Centro Documental Fundación Anastasio de Gracia, impulsor del proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Saludamos también a Enrique Bordes, doctor en arquitectura, profesor de la Escuela Técnica Superior. ¿Qué tal? Bienvenido a Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Bien hallado, muchas gracias. Y saludamos también a Alfredo González Ruibal, arqueólogo. ¿Qué tal? Muy Hola, bienvenido. buenos días. Bueno, empezamos por José María Uría. La fuerza que tiene una fotografía, la casa de Peyroncelli 10, del fotógrafo Robert Capa, ha sido capaz de iluminar un proyecto de memoria histórica en Madrid, en un barrio humilde, entre vías, en Vallecas. ¿Es así? Sí, efectivamente. Yo creo que Robert Capa, allá donde se encuentre, estará sonriendo, viendo cómo esa fotografía ha conseguido cambiar la dinámica de un barrio muy olvidado de Madrid, ¿no? En primer lugar, porque se lograron los dos objetivos planteados por una plataforma internacional en la que estaban entidades de nuestro país, del ámbito de la cultura y la memoria, y entidades como el International Center of Photography de Nueva York, o el Rosa Luxemburg Stiftung de Alemania, o la Casa de Velázquez Académie de France desde Francia, o el propio Centro Portugués de Fotografía apoyando toda esta iniciativa, y que ha logrado los dos objetivos que se planteó, que era inicialmente proteger el edificio y realojar en condiciones dignas a los olvidados que seguían allí viviendo en condiciones miserables, ¿no? Creo que eran 14 familias, ¿no? Efectivamente, 14 familias compuestas por 21 adultos y 14 niños. En un espacio de 400 metros. Sí, la planta son 466 metros cuadrados, pero las viviendas tenían, oscilaban las medidas entre 18 y 30 metros cuadrados, la más grande. Enrique Bordes, usted es coautor del libro Madrid bombardeado, cartografía de la destrucción 1936-1939, publicado por Editorial Cátedra. Le pregunto, ¿los bombardeos de la capital de España tienen mayor dimensión de lo que la gente se imagina?
Pues yo creo que sí, que es decir, que tienen mayor dimensión de la que yo mismo, Luis de Sobrón, el otro coautor, nos imaginábamos antes de empezar el proyecto. Es decir, que el bombardeo de Madrid es uno de esos episodios de la guerra civil que son claves, son muy importantes. Probablemente sea el bombardeo más dilatado en el tiempo y con más destrucción asociada dentro de la guerra. Pero más allá de eso, son esos episodios que rompen un poco el relato de que esto era, o que esa guerra fue una pelea entre hermanos, abuelos, sino que más bien fue un preludio de la guerra civil, de la guerra mundial, en la que participó la aviación nazi, la aviación fascista italiana, 80.000 marroquíes, 40.000 brigadistas de más de 50 países. Quiero decir, son esos pequeños, grandes episodios que de repente desarman una reescritura muy concreta de la historia. Enrique, ¿fue el primer bombardeo contemporáneo de la historia ensayado sobre víctimas civiles? Como tal, no, pero sí que fue el primero que tuvo esa magnitud sobre una capital europea. Es decir, digamos que siempre cuando en historia se intenta dirimir qué fue lo primero es delicado, pero sí que es cierto que en Madrid se dio por primera vez toda una serie de características que podemos hablar, que hacen que hablemos de bombardeos contemporáneos, ¿no? Sí que había una intención clara, por ejemplo, de amedrentar a la población civil, ¿no? De aplicar toda una serie de teorías que habían nacido en Italia, precisamente del uso táctico de ese tipo de aviación, ya no tanto contra objetivos militares, sino contra objetivos civiles, para precisamente provocar la rendición del enemigo, y en ese caso pues la capital de España era clave para provocar esa rendición, ¿no? Era el centro neurálgico del gobierno que se intentaba derrocar. Ahí, si me permitís añadir un matiz que yo creo que es lo que define, es el comienzo de la estrategia del terror aéreo aplicada a la población civil. Efectivamente, como ha dicho Enrique, sí que se habían producido ensayos de estos bombardeos en conflictos anteriores, en la propia guerra, en la Primera Guerra Mundial, pero es aquí en la nuestra donde empieza esa utilización, y en concreto en Madrid es la primera gran capital de Europa sobre la que se aplica esta estrategia. Después fue en España Guernica, ¿no? Efectivamente, Guernica ya fue... En fin. Se dice que Picasso ya había... conocía los bombardeos de Madrid y que pudo inspirarse además de Guernica, ¿no? Efectivamente, las fotos de capa donde se publican primero es en Francia, en la revista Regard, y bajo ese título de La Capitale Crucifiée, donde revela el impacto que había causado en él y que causa internacionalmente cuando las fotografías luego van saltando a otros medios internacionales como el New York Times Magazine, o en Suiza son portada en Zürcher Illustrierte. Efectivamente hay ese impacto de esas fotos de capa y de esos bombardeos. Alfredo González Ruibal, que es arqueólogo, ha estado en las excavaciones que se han realizado en esa zona de Vallecas, al lado de la casa que fotografió Robert Capa. Un espacio que ahora es plaza, que está, no hay edificios, es un aparcamiento, ¿no? Y que será el futuro museo al aire libre del Centro Robert Capa. Como decíamos en la portada, este futuro centro de la memoria de los bombardeos se va a levantar en Entrevías, Vallecas, en la casa fotografiada por Robert Capa y los alrededores. Y díganos qué sentido tienen estas excavaciones y qué es lo que se ha encontrado en ellas. En el solar que está al lado de Peyronceli 10 se conservan los cimientos de casas que fueron bombardeadas en la Guerra Civil en noviembre del año 36, y probablemente sea el único solar de Madrid donde se conservan todavía los restos de casas bombardeadas. Entonces, simplemente como testimonio, como símbolo de lo que fueron esos bombardeos, ya tienen un enorme valor. Pero es que además, cuando hicimos las excavaciones, vimos que no solo se conservaban bien los cimientos y de hecho el arranque de los muros de esas casas bombardeadas, sino que se conservaban también muchos materiales asociados a esas edificaciones, muchos objetos que nos hablan de la vida de los madrileños inmediatamente antes de la Guerra Civil, pues desde lo que comían hasta los objetos que utilizaban, cómo hacían la comida,
Entonces, realmente es un testimonio impresionante de la historia social de los barrios periféricos de Madrid en los años 20 y en los años 30. Posteriormente, sobre esas casas bombardeadas, además, se construyeron chabolas a partir de mediados de los años 50, y eso también es un testimonio muy importante de la historia más reciente de la capital. José María, la Fundación presentó el plan Robert Capa Entrevías y usted fue promotor y coordinador de la plataforma Salva Peyronceli 10. Ha comisariado la exposición Vallecas bombardeada. ¿Cuál es el objetivo de este plan Robert Capa Entrevías? Bien, pues es colocar en el mapa de Madrid y en el mapa al final internacional este lugar que tiene una trascendencia que va más allá de la memoria local de la ciudad y la de la memoria de nuestro país. Las fotografías de Capa situaron este lugar como sitio especial de memoria para el resto de Europa, ¿no? Aquí, como hemos dicho, comenzó esa terrible estrategia del terror aéreo que impacta a nivel internacional, pero hoy hemos visto cómo el eco que ha tenido esta iniciativa, han venido periodistas desde el Japón, desde Estados Unidos, desde Francia, desde Alemania, en fin, revela cómo sigue teniendo esa trascendencia, ¿no? Entonces, este proyecto lo primero quiere situar este espacio como lugar de memoria europea. En segundo, que el edificio y ese futuro museo se convierta en un motor que dinamice la redignificación de esta espalda de Madrid que extrañamente sigue siendo Entrevías, ¿no? Este lugar se encuentra a 5 minutos del centro, a una estación de Atocha y, curiosamente, del espacio donde se conserva con mimo y cariño la fotografía que Robert Capa, la copia que fue de la fotografía que Robert Capa tomó, ¿no? En el Museo Reina Sofía, expuesta junto al Guernica a tan solo unos metros en una sala aneja, ¿no? Nosotros siempre hemos trasladado a las autoridades que resultaba paradójico que guardáramos, pues eso, con especial cariño y el valor que tiene esa imagen, pero miráramos con displicencia y desprecio el edificio de referencia ante el que se tomó la fotografía. Esto yo creo que en cualquier otro lugar del mundo no se entendería y se vería de manera extraña, ¿no? Por eso creemos que va a servir para, pues eso, dignificar ese espacio tan degradado como es la plaza del fotógrafo Robert Capa, donde se están haciendo las excavaciones con muralización con obras de arte hechas por artistas contemporáneos, con un grupo escultórico que se situará delante del edificio que recrea a esas niñas, convirtiéndose en un icono de la ciudad de Madrid, con peatonalización de calles, con espacios abiertos para los ciudadanos, en fin, un montón de iniciativas. Sí, desde luego, muy interesante, y además también cómo se han involucrado los vecinos, ¿no?, en este proyecto. Puede ver que realmente lo han considerado como suyo y lo han defendido, ¿no?, desde el primer momento, desde que se crea la plataforma Peyronceli 10. Sí, efectivamente, el vecindario se ha involucrado mucho y sobre todo en esta última etapa, y yo creo que ahí Alfredo puede aportar también sus vivencias, porque ha sido muy emocionante ver lo identificados que se han sentido ellos con respecto a esos hallazgos que iban encontrando a medida que iban avanzando en las investigaciones. Alfredo tiene la palabra. La verdad es que fue una sorpresa, porque en lo que nosotros estábamos excavando no deja de ser una memoria que podría considerarse triste o dolorosa, de pobreza, de privaciones, de muchos esfuerzos, la vida en las chabolas, y sin embargo los vecinos lo vieron como una muestra de una historia de superación. Por un lado, su historia, ellos eran muy conscientes de que vienen de ahí y no sienten que tienen que ocultarlo, y por otro lado lo ven como un episodio a lo largo de su vida, de una historia que ha acabado bien, ¿no? Porque ha acabado en una superación de esas privaciones, una mejoría de sus condiciones de vida, de su estatus social, y la realidad es que continuamente estamos recibiendo muestras de apoyo por parte de la gente del barrio, de gente que vivió allí, de gente que conoció las chabolas, y ha sido verdaderamente una experiencia muy emocionante. Además de un centro de la memoria histórica y de lo que hablamos anteriormente, de que el vecindario se había involucrado muchísimo, ¿qué supone realmente esto para el barrio?
Pues supone eso, dignidad después de tantos años de olvido. Parece, cuando uno va por entrevías, y sobre todo en este espacio que fue bombardeado, parece como si nos hubiéramos olvidado desde entonces de este lugar, ¿no? Allí, aunque en los años 70 hubo ese realojo, pero desde nosotros tenemos documentado cómo se va degradando socialmente, y sobre todo cómo va habiendo un abandono por parte de la administración municipal de sus responsabilidades a partir de mediados de los años 2000, de la primera década de los 2000, cuando en lo que era originariamente una plaza con bancos y perimetrada de arbolitos se van subiendo los coches y se va permitiendo que se arroje basura, y el ayuntamiento no hace nada hasta y permite que se instale la ley del Far West, ¿no? Esto, si pensamos que ocurriera en otra plaza emblemática de Madrid, como pudiera ser la Plaza Mayor, donde tampoco se puede aparcar, seguro que las autoridades municipales lo impedían rápidamente, ¿no? ¿Por qué se actúa en un caso sí y en otro no, ¿no? Es llamativo. Enrique Bordes, me gustaría hablar de los bombardeos de Madrid y en concreto también de los bombardeos de Vallecas. En este caso, ¿a cuántas edificaciones afectó y cómo fue? ¿En qué periodo de tiempo? Bueno, el bombardeo se prorrogó durante toda la guerra civil prácticamente. O sea, tuvo una primera fase de bombardeo aéreo, que se concentró sobre todo en ese fatídico noviembre del 36, pero que ya venía sucediendo desde finales del verano y llegó hasta enero del 37, ¿no? Digamos que ya a partir de entonces, cuando las tropas sublevadas ven que la capital no va a caer, pues cambian de estrategia y esos aviones pues se mueven hacia el norte, y entonces suceden otros bombardeos como el de Guernica y otras poblaciones también en Cataluña, etcétera. Pero desde entonces la ciudad está asediada continuamente con otro tipo de bombardeo terrible también, que es de obuses, desde el Cerro del Ángel y desde la Casa de Campo, continuo y, como digo, aleatorio, que mantiene una presión de terror y muerte sobre la capital durante el resto de la contienda, ¿no? Y en ese sentido, pues quedan muchos restos, quedan cicatrices todavía en la ciudad de distintos tipos de destrucción en función de los bombardeos que se sufrieron, pero sí que es cierto que el tiempo los ha ido borrando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, volviendo a la iniciativa, es importante no solo para devolver dignidad a un barrio como Entrevías, sino también para recuperar memoria y dignidad de esas víctimas que no tienen ni una sola placa en todo Madrid. En Madrid hemos sufrido todo tipo de violencias, todo tipo de terrorismos y todo tipo de momentos puntuales de guerra, como puede haber sido el levantamiento el 2 de mayo, pero no hay ni una sola placa, ni un solo recuerdo de estas víctimas de la historia, ¿no? En ese sentido, yo creo que también el conjunto de la ciudad de Madrid pues se debe un centro de homenaje, o empezar a, ya no a reparar, pero sí por lo menos a recordar, ¿no? ¿Cuántas personas murieron en concreto en los bombardeos de Vallecas? Pues en los bombardeos de Vallecas, nosotros no hemos estudiado concretamente el bombardeo de Vallecas, porque en aquel momento tanto Vallecas como Tetuán, como Carabanchel, o sea, que también sufrieron bombardeos muy duros, no formaban parte del municipio de Madrid. Los censos son complejos, son confusos, y nosotros, tanto Luis como yo, hemos entrado en el proyecto como arquitectos que somos, analizando solo la destrucción. O sea, nunca quisimos entrar en un baile de cifras que siempre es complejo y delicado, y que muchas veces contiene listados duplicados. Es decir, digamos que es un dato en el que nosotros no hemos querido entrar, y sí hemos entrado en un dato objetivo. O sea, sabemos que en Madrid hemos comprobado científicamente, se podría decir, que este bombardeo afectó a más de 2.000 edificios, y aunque en la época se hablaba de casi 8.000 edificios afectados, con toda la muerte que eso puede conllevar, de los cuales pues efectivamente hay listados de la policía municipal en las que familias enteras se recuperaban entre los escombros, ¿no? Y en ese sentido, yo no soy tan amigo de buscar ese número de fallecidos, que por supuesto nos da
una medida de la magnitud, sino también de esa afectación, de lo que implica tener 2.200 edificios destruidos o afectados en una ciudad como Madrid, que tampoco era tan grande en aquel momento. Añadiendo a lo que dice Enrique, efectivamente la investigación sobre las víctimas de los bombardeos en Vallecas está abierta. En los últimos datos que nosotros podemos facilitar a partir de un documento encontrado en el archivo de Ávila de la Defensa Especial contra Aeronaves, que es un organismo, también es muy interesante eso en nuestra guerra y justo en Madrid, porque no solo comienza esa estrategia de terror, perdona que haga esta acotación, sino que además surge la defensa, el mecanismo de defensa contra esos bombardeos que hasta entonces en Europa no existían, ¿no? Ni se habían experimentado, y se empiezan a iniciar aquí en Madrid. Como decía, este documento revela que hubo como cerca de 400 víctimas en esos bombardeos de Vallecas. Si puede, Enrique Bordes, háblenos de ese plano. Primero, el libro que hasta entonces no se había hecho y el plano que han integrado en ese libro. Creo muy interesante, ¿no? Porque están ahí datados todos, sí, los bombardeos. Hemos conseguido datar, por mi compañero Luis, pues mapear o visualizar, que para nosotros era importante entender la magnitud de ese bombardeo del que se hablaba, pero del cual pues, no teníamos datos concretos. Visualizarlo sobre el Madrid de ahora, y para nosotros también era importante trasladar esa memoria al presente y dibujar sobre el plano del Madrid actual. Y sí que es cierto que ha sido una labor de investigación casi detectivesca, porque nos encontramos ante unos hechos que la historia ha querido ocultar, ¿no? Es decir, que en el momento que las tropas de Franco entran en Madrid, esta Madrid se convierte en una ciudad victoriosa y deja de ser una ciudad víctima, ¿no? Y no interesa reconstruir o construir esa memoria de una ciudad víctima como ha podido ser, ¿no? Guernica o incluso Barcelona. Y en ese sentido, pues se empieza a construir sobre la destrucción de la ciudad. Muchas de las piedras afectadas pues son cubiertas por revoco, de tal manera que no quedan no queda prácticamente una mínima parte de esas cicatrices, y paseando por la ciudad es muy difícil averiguar qué zonas estuvieron bombardeadas y cuáles no. Y en ese sentido nos ayuda mucho pues una primera fuente clave, que son todo un fondo fotográfico que ahora mismo se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, digitalizado, y que al igual que hace la fotografía de Robert Capa, pues con fotografías también de grandísimos fotógrafos como por ejemplo Louis Jadot, lo que hacen es crear pruebas notariales de esa destrucción, ¿no? Digamos que una fotografía es una prueba fehaciente de las distintas viviendas o edificios que fueron afectados por el bombardeo, y a partir de esas fotografías hemos podido recuperar una parte, pero como digo, la investigación ha sido detectivesca y ha necesitado también de golpes de suerte, como por ejemplo un archivo que encontramos también que formaba parte de la biblioteca también está ahora mismo en el centro de Valladolid, de la memoria histórica. Es un documento de la Policía Municipal donde se relatan las víctimas o una serie de víctimas para distintas direcciones. También, por supuesto, hemos encontrado con el archivo de los bomberos, ¿no? que en ese sentido fue preservado y también rescatado por Juan Redondo, ¿no? El oficial de bomberos, pero que son archivos que tanto ese papel que está de la Policía Municipal, que sabemos que también se recupera a través de la Cruz Roja y pasa por la Embajada de Francia para salir de España y luego volver, son pruebas que cada una solo reconstruye una parte de ese bombardeo. O sea, ninguna supera o ninguna construye más allá de un tercio del bombardeo final. Uh-huh. Y por último también tenemos la labor de nuestros antecesores en la práctica de la arquitectura, arquitectos municipales que también en pleno bombardeo se ocupaban en primer lugar de qué nivel habían alcanzado los daños, de apuntalar las construcciones, de relatar y de mapear ese tipo de daño,
incluso de proyectar la reconstrucción de la ciudad futura, ¿no? Es decir, el Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid, que también tuvo una labor heroica. Y para nosotros es bien bonito ver, ¿no?, todo ese conjunto de la población civil, ¿no?, representada a través de bomberos, arquitectos, fotógrafos, fotoreporteros, que cubren, ¿no?, o que ayudan a la ciudad en momentos de guerra y que dejan esas pruebas para que nosotros, con una investigación relativamente modesta, hayamos podido construir un plano que en otras ciudades, como en Londres, y con esto acabo, forma parte de la memoria de la humanidad en la UNESCO. Es decir, estamos hablando de que un plano equivalente, con contenido histórico, por supuesto, y hecho en el momento, ha sido preservado, cuidado, de una manera que no hemos tenido aquí en España, ¿no? Sí. Bueno, brevemente, José María Urie, porque tenemos poco más de un minuto, ¿en qué situación se encuentra ahora este proyecto, el plan Robert Capa? Porque en 2017, el Ayuntamiento ya lo catalogó como bien protegido esta casa, y en 2021 se ejecutó la expropiación. Efectivamente, pues se encuentra ahora mismo parado, en un momento en el que se ha solicitado o se nos ha encargado a la plataforma la realización de un anteproyecto que nos da esperanza en el futuro, pero vemos que en los presupuestos o en el debate de presupuestos municipal de este año no hay dinero para ejecutar nada el año que viene, con lo cual nos preocupa. José María Uría, director del Área de Cultura y Centro Documental, Fundación Anastasio de Gracia. Un placer compartir este rato de radio. Igualmente, muchas gracias. Enrique Borde, doctor en Arquitectura y profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, coautor del libro Madrid bombardeado 1936-1939. Muchísimas gracias por acompañar a los oyentes de Radio Exterior de España. Muchísimas gracias a vosotros. Y Alfredo González Ruibal, arqueólogo de las excavaciones. Muchísimas gracias por estar en Punto de Enlace. Un placer. En Radio Exterior de España, Punto de Enlace, el programa que une continentes. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver la luz. Escuchan a Luis Pastor. El cantautor publicó su segundo álbum en el año 1976, un disco dedicado a Vallecas. Se ve, que no se ve. Venga. Luis Pastor, hijo de la emigración española, llegó con su familia a Madrid procedente de Extremadura. Eran principios de los años 60 y se instalaron en la colonia Sandy, en el barrio vallecano en el que echó raíces. Vengan a ver el palacio irreal que inauguramos ayer, con alfombras de barro y tapices de papel, a la luz de la una, a la luz de la luna, a la luz de las dos, a la luna de las tres. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los jardines. Con la música de Luis Pastor nos despedimos. Les esperamos de nuevo mañana aquí en Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Tengan muy buen día y sean felices. Fernando. Hasta mañana. Adiós. Extrema por sus cabellos, dura y suave la tez, los ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, los
esos ojos de miel y almendro, cariño que no se ve, extrema por su belleza, dura la fuerza y el ser, fuerza y el ser, fuerza y el ser, fuerza y el ser.